Tap, tap a la pantalla, hermanito lindo. Ahora, mucha gente me está diciendo por lo que veo están diciendo este comentario. Pero hay que tener para la necesidad del pueblo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú tienes que darle ese dinero a tu pastor cuando tú puedes hacerlo? Hay muchos hospitales de niños de cáncer que tú puedes ayudar. Hay mucha gente en la calle que tiene hambre, que necesita ropa, que necesita hospedaje, un lugar donde vivir y necesita que los visite en los hospitales y en las cárceles, ¿verdad? ¿Por qué no lo haces? O sea, ¿por qué tienes que darle el dinero a tu pastor cuando tu pastor le está malgastando ese dinero en comprarse mansiones, en comprarse carros de lujos, etcétera, etcétera, etcétera? Y después te dicen la excusa barata que no es para mantener la iglesia, para llevarle el evangelio a Dios y que en todo caso tú le estás robando a Dios si tú no das. No, ellos te están robando a ti. Ellos te están robando a ti, hermanos. Ellos te están robando a ti. Ellos te están robando a ti. Ahora, vamos a mencionar, antes que nada, quiero mencionar los horrores que dicen los que están dando el diezmo, porque como ya ellos están siendo descubiertos de su engaño, como ellos ya están siendo descubiertos por el engaño que ellos están cometiendo, mencionan versículos que no tienen nada que ver con lo del diezmo. Que no tienen nada que ver con el diezmo. Te voy a dar un ejemplo de uno de ellos que es Mateo capítulo 23. 23 que lo usa mucho para engañar a la gente, pero lo que la gente no sabe es que ese libro le está hablando los de la ley mosaica y los fariseos. Incluso ese libro, Cristo insulta a esas clases de personas. Cristo insulta a esa clase de personas. Y vamos a leerlo nosotros para que aprendan Biblia ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan Biblia. En la palabra de Dios en Mateos, santo, aleluya, gloria a Dios, Mateos capítulo 23, 1 en adelante, dice la palabra de Dios, los horrores. Estoy mencionando los horrores. Seguro que sí, Giovanni. Jesucristo reprendía a los fariseos y los de la ley mosaica también. ¿Sabes que los de la ley mosaica lo odiaron tanto por decirle sus verdades? Porque ellos no tenían compasión de nadie. Ellos no tenían compasión del prójimo. Ellos no tenían compasión de nadie, hermanos. Ahora imagínate. Gracias, Yoyo Mami. Ellos no tienen compasión de nada. Ahora, vamos a leer lo que dice en Mateo 23, 1 en adelante. Miren lo que dice. Casa, Dios te bendiga grandemente, te amo mucho. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, escuchen, porque yo quiero que tú prestes oído. Los maestros de la ley y fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Nosotros enseñamos con la autoridad que viene de Cristo. ¿Sí o no? Nosotros enseñamos con la autoridad que viene de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice el Señor, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Y Cristo mismo lo dijo, no sigan su ejemplo. Ellos en aquel entonces daban la 10ª parte de la menta, del esto, de lo otro, pero no obedecían los mandamientos de Dios, que era la fidelidad, el amor y la misericordia. Pero vamos a leer el 23 también, para que estén más claros que esos son los horrores que ellos mencionan para justificar que hay que dar el diezmo. Pero ya saben bien claramente a quién le está hablando, ¿verdad que sí? En el libro ¿a quién le está hablando? ¿A nosotros los cristianos o le está hablando a los fariseos? ¿A quién le está hablando? ¿A los fariseos o a nosotros los cristianos? ¿O a los de la ley mosaica? ¿A quién le está hablando ahí? ¿A los de Israel o a nosotros los gentiles? Gracias, hermano Giovanni. Muy bien. Ahora dice el 23. Vamos a leer el 23 porque es el que me dan a cada rato. El 23 es el que me dan todo el tiempo. Y miren lo que dice. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso a la enseñanza más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero miren lo que dice ahí. Sin dejar de hacer lo otro es porque los de Israel estaban dando el diezmo. Los de Israel estaban obligados por la ley mosaica a dar el diezmo porque ellos estaban desobedeciendo a Dios. Y con el sacrificio de los animales, ellos, entre comillas, se limpiaban la sangre para el perdón de los pecados. Recuerden que ningún animal puede limpiar tus pecados. Tus pecados te los limpia Cristo. Por eso yo digo entre comillas.
porque la sangre no sirvió para nada, solamente era para recordarte los pecados cada año. Por eso la gente que no sabe leer Biblia entiende esta parte como esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro, lo entiende como una forma de decir que nosotros los gentiles tenemos que darle el diezmo y no es así, le está hablando a ellos, no a nosotros. Por eso dice el 24, ustedes guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, se tragan el camello, dice la palabra de Dios. Ahora, también tengo otro más. Otro más es cuando ellos te mencionan, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otro más, otro horror de los diezmeros, de los ladrones de la iglesia que te mencionan a ti para engañarte. Primeramente, escucha bien, lo de Dios no es el dinero. Lo de Dios no es algo material. Lo de Dios no es algo que tú das al Padre para que el Padre te bendiga. No, no, no. Lo de Dios es cuando tú te entregas a Él por completo. Cuando tú te entregas a servirle a Él. Cuando tú ayudas en sus obras. Porque cuando tú aceptas a Cristo, estás ayudando en sus obras. Y no estoy hablando de una obra de una iglesia. Estamos hablando de una obra como lo que mencioné ahorita. Ayudarle al que no tiene comida, ayudarle al que tiene sed, ayudarle al que está en la calle, ayudarle al que no tiene ropa, ayudarle al que está en la cárcel y enfermo, ir a verlos, personas que tienen cáncer, personas que necesitan o tienen la necesidad de algún dinero para que los ayude a sustentar sus medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hoy en día la gente lo está tomando como un engaño, porque se creen que ese libro de cuando dice dale al César lo que es del César y lo que es de Dios, es porque dicen ellos que es el dinero. No, hermano, no es el dinero. El dinero no es. Así que no te equivoques, porque cuando a Cristo lo trataron de engañar, en ese momento los fariseos le dijeron a él, esto tenemos que dárselo a Dios, tenemos que dárselo al César como impuesto. Y Cristo, ya conociendo la mentalidad de los fariseos, le dijo a los fariseos, denme ese denario. Y cuando miró el denario, le preguntó a ellos, ¿qué cara tiene el denario? La cara del César. Pues entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y toda nuestra entrega. Eso es de Dios. Eso viene siendo de Dios. Ahora, ¿por qué dice lo del denario? Que se lo dé al César. Porque la cara que tenía el denario era del César. En este caso, si por ejemplo yo tengo un billete de A1 y en el billete de A1 aparece la cara de Washington, ¿eso le pertenece al pastor? ¿Eso le pertenece a Dios? ¿O a quién yo tengo que darle ese diezmo? Digo, ese dólar. ¿A quién yo tengo que dárselo? ¿A quién yo tengo que dárselo? ¿A quién yo tengo que dárselo? ¿A quién yo tengo que dárselo, hermanos? ¿A quién? ¿A quién yo tengo que dárselo? Si yo tengo un billete de A1 que tiene la cara de Washington, amén, Francisco, muy bien. Al tío Sam, yo tengo que ir a la tumba de Washington a poner ese billete de A1 en la tumba de Washington, porque la cara que tiene ese billete de A1 es de Washington. Ahí no tiene la cara del pastor, ¿o sí? Ahí tiene la cara del pastor. Por eso dice bien claramente, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tan sencillo como nada más claro que la abuela, que sí. Por eso es que no te dejes engañar de estos payasos que te están robando, porque yo, a través de este estudio bíblico, yo te voy a hablar como la Biblia dice. La Biblia misma te enseña que hoy en día te están robando, te están enseñando cosas falsas para engañarte, para quitarte tu dinero. Y tú, por no leer Biblia, es lógico que vas a quedar en ese engaño. Ahora, también hay otra cosa más. Utilizan lo de Abraham. Primeramente, Abraham dio el diezmo más que una sola vez. Si Abraham dio el diezmo más que una sola vez y tú quieres seguir el ejemplo de Abraham, pues en todo caso dalo más que una sola vez, pero no lo vuelvas a dar más nada porque él dejó de dar el diezmo por una razón, que ya mismito te voy a decir por qué razón fue. Porque cuando lo dio a Melquisedec, Melquisedec había orado por él, lo había bendecido para que tuviera la victoria de esas guerras. Y cuando tuvo la victoria de esas guerras, él llegó donde Melquisedec y le dio la 10ª parte del botín, no de su dinero, del botín que había tomado de las guerras. Y se lo dio a Melquisedec, ¿verdad que sí? Por la alegría, por gozo,
por felicidad, ¿verdad que sí? Algo que te voy a decir es que cuando se habla la palabra de Dios de décima parte, está hablando de diezmo, pero realmente eso que hizo Abraham no era un diezmo. Eso más bien era una ofrenda que él dio de todo lo que había robado de los reinos. Él dio una décima parte a Melquisedec por lo que Melquisedec había hecho por él, por bendecirlo y por ayudarlo a tener la victoria de sus batallas. Por eso se le llama ofrenda. Sí se le llama diezmo porque ahí dice 10%, pero los que somos más inteligentes y más conocedores de la palabra de Dios, sabemos que lo que él hizo fue dar una ofrenda, porque lo que tú das con gozo, lo que tú das con el corazón y con alegría, viene siendo una ofrenda. ¿Me escuchaste bien? Ahora te pregunto, la ley que tenían antes, la ley de estar dándole el diezmo a los hombres, porque dice también la palabra de Dios que el diezmo no es para Dios, sino para los hombres. Ah, pero eso tus pastores no te lo dicen, ¿verdad que no? Yo sí te lo voy a decir leyendo la palabra de Dios. En la misma palabra de Dios yo te voy a decir para quién era el diezmo. La misma Biblia te dice para quién era el diezmo, si para Dios o para el hombre. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 11. En Hebreos capítulo 7, versículo 11. Vamos a leerlo, hermanitos lindos. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Y dice en Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice, los dos sacerdocios. Y dice, el pueblo de Israel, porque en este libro también habla de Abraham, cuando Abraham dio el diezmo, aquí lo dice también, si lo leemos desde el 1, ahí lo dice. Ahí está escrito también, puedes leerlo desde el 1 si quieres. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfecto a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Escúchate bien. Al cambiar de sacerdocio, se tiene que cambiar también la ley. Y estamos hablando de la ley mosaica. Escucha. Y nuestro Señor Jesucristo, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha sido ningún sacerdote. No ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés, escucha bien, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y dice el 15, y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, porque Cristo era como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos. Porque lo que enseñó Moisés era puramente humano. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La misma palabra de Dios te dice a ti que lo que enseñó Moisés era algo puramente humano. O sea, que lo que recibían de diezmo era por lo humano, no porque Dios lo mandó, sino porque él quería que se diera el diezmo. Y dice aquí, y esto es mucho más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, según el poder de una vida indestructible, porque esto es lo que Dios dice de él, o sea, el Padre dice de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Así que el mandato anterior, escucha, el mandato anterior, mira lo que pasó con el mandato anterior. Así que el mandato anterior quedó cancelado. Quedó cancelado. El mandato anterior quedó cancelado. Porque era débil y también era inútil. O sea que no sirvió para nada. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. Y en su lugar tenemos una esperanza mucho mejor que es en Cristo, que es en el Padre a través de Cristo Jesús, al acercarnos a Dios a través de Cristo. Santo aleluya, gloria a Dios. ¿Está entendiendo? En este caso, lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 19, es más claro que el agua, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que muchos de ustedes no quieren leer completamente la palabra de Dios. Denle hasta la pantalla. No quieren leer la palabra de Dios. Compartan el en vivo, hermano. Esto no es solamente para ustedes. Yo quiero que otras personas también lean esta palabra y puedan recibir bendición de parte del Padre. Así que esto es para que las personas se les quite el manto que tenían antes
y que la bendición de Dios sobreabunde en sus vidas sin tener que pactar con Satanás, estando dentro de una iglesia y decir que están pactando con Dios cuando realmente tú estás pactando con Satanás. Y te lo voy a explicar todo con detalle. Te voy a hablar con base bíblica y te vas a quedar sorprendido, porque todo lo que sale de esta boca es con base bíblica. Ahora, la pregunta que te voy a hacer, ¿por qué Abraham dejó de dar el diezmo? Antes de continuar, muchos de ustedes están confundiendo la descendencia de Jacob con Abraham con la descendencia de nosotros, los que somos hijos de Abraham por fe. Jacob era el nieto de Abraham por sangre. Así que no comparen la descendencia de nosotros que tenemos directa con Abraham con ser descendientes de Jacob, porque no pertenecemos a la descendencia de Jacob. Nosotros somos descendientes de Abraham porque es por fe, bajo lo espiritual. No tiene nada que ver con nosotros. Así que los que intentan engañar a la gente diciendo, Olga, Dios te bendiga, diciendo que nosotros pertenecemos a la descendencia de Jacob es completamente falso, porque yo no soy sangre como la de Jacob. Yo soy hijo de Abraham por lo espiritual, por lo que es por fe y la gracia de Dios. Seguimos aquí enseñando, hermanitos lindos. Ahora la pregunta que les hago. ¿De quién ustedes son descendientes? ¿De quién nosotros los cristianos somos descendientes? Alguien que me conteste, por favor. Denle hasta la pantalla y compartan el envío, por favor. Compartan el envío para que otras personas puedan recibir esta palabra. Compartan el envío. Compartan el envío. Para que esta palabra la reciban otras personas, hermanos. Compartan el envío. Y así de esa forma el envío pueda llegar a otras personas y así aprendan a no dejarse engañar de ningún maestro que les enseñe a ellos cosas falsas que no vienen de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios sea, aleluya. Padre, te amamos, Jesús. Vamos a seguir enseñando, hermanos. Somos descendientes de Abraham. ¿Y cómo nosotros sabemos que somos descendientes de Abraham? Yo te lo voy a explicar. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante, y dice la palabra de Dios. Así también Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta, y lo reconoció como justo. Por lo tanto, ustedes deben de saber que los verdaderos descendientes de Abraham, escucha bien, son los que tenemos fe. Y no estamos hablando de tener fe en Jacob, sino tener fe en Jesucristo. La Escritura viendo de antemano que también entre los no judíos, o sea, nosotros los gentiles, iba Dios a reconocer como justo a los que tuvieran fe, o sea, nosotros en Cristo Jesús. Había anunciado a Abraham esta gran noticia. Y la noticia era esta. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, y el que cree en Jesucristo, o el que cree, también será bendecido. También será bendecido. Y quiero que te guardes esto. Este mensaje que yo te estoy leyendo ahora, quiero que te lo guardes. Quiero que te lo guardes, porque dice, de manera que los que creen son bendecidos juntos con Abraham, que también creyó. Santo, aleluya, gloria a Dios. Santo, aleluya, gloria a Dios. Que también creyó. Ahora, ¿tú quieres saber si tú eres descendiente de Abraham? Si quieres saber si verdaderamente tú eres descendiente de Abraham, yo te lo voy a leer. Gálatas capítulo 3, versículo 29. El 29, hermanito lindo, el 29. Y el 29 nos dice, y si son de Cristo, escucha bien, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? De que todas las naciones serían bendecidas por medio de ti, y el que cree en Jesucristo también será bendecido. Significa que ya nosotros no pertenecemos a una ley que nos obligaba a dar un diezmo de animales, porque en aquel tiempo se daba diezmos de animales. Lo que eran los sacrificios o lo que era la ofrenda eran diezmos de animales. Así que ya no podemos decir que somos malditos, porque bien claramente dice la palabra de Dios el 29, que si somos de Cristo, entonces somos hijos de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Santo, aleluya, gloria a Dios. Recuerden, vuelvo a repetirlo. Nosotros no tenemos que tener nada que ver con la descendencia de Jacob.
porque Jacob era descendiente de Abraham por sangre. Nosotros somos hijos de Jacob por la fe, por lo espiritual. No es lo mismo. No compare eso, así que no trates de engañar a un experto en la palabra de Dios diciendo que también somos descendientes de Jacob cuando no tenemos nada que ver con Jacob. Somos directamente con el padre de la fe que se llama Abraham. Que se llama Abraham. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el libro que utilizan estos ladrones del evangelio? Diciéndote que tú le estás robando a Dios, de que tú eres maldito, de que tú eres esto, de que tú eres lo otro, que tú eres etcétera, etcétera, y te está condenando. ¿Cuál es el libro? Porque mira que ellos están utilizando un libro que pertenece a la ley mosaica. No solamente que pertenece a la ley mosaica, sino que también pertenece a los israelitas, a los judíos. ¿Acaso tú eres judío? Tú eres judío, hermanito lindos. Tú eres judío. Tú eres judío. Tú eres judío. La ley de Moisés, Félix, Dios te bendiga grandemente. La ley mosaica no era algo de parte de Dios. Los 10 mandamientos sí, porque fueron escritos con el dedo de Dios. Pero las 603 leyes que añadió Moisés, eso no venía de parte de Dios. Así que deberías leerlo un poquito más. Te recomiendo que leas Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta el 29. Léelo completo y me vas a agradecer. Me vas a agradecer. Por eso en Hebreos capítulo 7, 18 y 19 dice, la ley anterior quedó cancelada. Quedó cancelada, ¿por qué? Porque era mala, no era buena, no funcionó. Quedó cancelada. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Aquellos que no leen la palabra de Dios, lógico que van a decir lo mismo que está diciendo Félix, que me parece inválido poner la ley de Dios como inexistente. Pues no existe, papá. No existe la ley de Moisés, no existe. La que existe es la ley de Dios a través de la gracia. Porque dice la palabra de Dios que los 2 mandamientos que dio Jesucristo, ahí está, la ley y los profetas están ahí. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos aquí, hermanito lindo. Félix, estamos dando una clase. Si tú quieres, cuando yo termine esta clase del diezmo, yo te explico eso sobre la ley. ¿Qué te parece, papito? ¿Te parece bien? Aquí enseñamos a todo el mundo. Sé que estás ahora mismo con un manto puesto y yo te voy a ayudar a poder entender sobre la ley mosaica. ¿Qué te parece, papito? ¿Estás de acuerdo? Gracias, hermano. Dios te bendiga. Ok, ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. El libro que ellos tanto mencionan para engañarte, diciendo que supuestamente el diezmo tú lo tienes que dar por obligación, que le estás robando a Dios, que eres maldito, vende mil cosas. Es un libro solamente para los israelitas, y no solamente eso. En ese momento, en ese libro, los israelitas no creían en Dios, habían dado la espalda a Dios, habían abandonado a Dios. Por eso Dios les dice sus 2, 3 cosas ahí. Dios les dice, vuélvanse a mí para que yo me vuelva a ustedes. Y no solamente eso. Ellos no creían en Dios porque ellos no querían volver a Dios, pero vamos a leerlo. ¿Qué les parece? ¿Lo leemos o no lo leemos? Denle hasta la pantalla, hermano. Hasta la pantalla para que puedan recibir esta palabra. Vamos a dar hasta la pantalla. Recuerden que aquí no pedimos regalos. Tapa la pantalla. No se piden regalos por el Evangelio. Dios te bendiga. Aquí no pedimos regalos, aquí enseñamos completamente de gratis. Compártelo en vivo para que otras personas puedan llegar a este en vivo y podamos recibir todito juntos la bendición que tanto Dios quiere darte con este gran estudio para que no te dejes engañar de estos que te están manipulando y robando al mismo tiempo. Ahora vamos a leer el libro que ellos leen, que es Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante, porque ellos solamente te leen el 8, 9 y 10. Y cuando tú tratas de refutarlo a ellos, cuando tú le dices a ellos, pero pastor, léame desde el 6, ellos te saltan lo de Jacob. Muchas veces ni se atreven a mencionarte lo de Jacob. Pero ahí está hablando de Jacob, no está hablando de los de Abraham. Vamos a leerlo nosotros, ¿qué les parece? Lo leemos nosotros. Vamos a leerlo para que ustedes puedan salir de esa duda. Yo quiero enseñarte. Y dice la palabra de Dios, yo soy Jehová, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes o hijos de Jacob, ahí dice Jacob, ¿verdad que sí? Ahí no dice Abraham, ¿verdad que no? Significa que nosotros no tenemos que ver con este libro.
Porque este libro no me está hablando a mí, le está hablando a los hijos de Jacob. ¿Y quiénes eran los hijos de Jacob? Los que no creyeron en Dios, los que empezaron a adorar dioses paganos, los que se alejaron de los mandamientos de Dios, los que no quisieron estar con el Padre. Tan sencillo como eso, hermanitos lindos. Seguimos leyendo, hermanito lindo. Dice, ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ahí nos da un buen ejemplo de que Dios le está diciendo a ellos, vuélvete a mí. Ya que estás separado, vuélvete a mí y yo también me voy a volver a ti. Estaban separados. Y dice, hermanito lindo, pero ustedes dicen, miren lo que le dicen los israelitas, le dicen a él. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede robarle a Dios? Pues ustedes me están robando y le está hablando el israelita, no te está hablando a ti, hermano, hermana, no te está hablando a ti, le está hablando a una sola nación y está hablando de la nación judía, de los israelitas. Miren esto. Pues ustedes me han robado y todavía preguntan qué te hemos robado. En los diezmos y las ofrendas me están robando. Sí, toda la nación. ¿De qué nación está hablando, hermanito lindos? ¿De qué nación te está hablando? Ahí está hablando de la nación de los israelitas, de los judíos. Y dice, sí, toda la nación, todos ustedes me están robando y por eso voy a maldecirlos. Te pregunto, tú al ser descendiente de Abraham, heredando la promesa que Dios le hizo a Abraham, tú eres maldito. Tú eres maldito. Te pregunto, ¿tú eres maldito? Tú eres maldito. Tú eres maldito, hermano. Al ser descendiente de Abraham, tú eres maldito. ¿Sí o no? Tú eres maldito. No, ¿verdad que no? Porque nosotros somos descendientes de Abraham y no de Jacob. Déjame bloquear a esta personita. Yo mismo me encargo. Déjame bloquearlo. Ahí está. Ahí está. Porque nosotros somos descendientes de Abraham y no de Jacob. No tenemos nada que ver con esa descendencia. Porque la descendencia de Jacob con Abraham era porque él era el nieto de Abraham, o sea, por sangre. Nosotros somos hijos de Abraham directamente por la fe en Jesucristo. Por eso Abraham viene siendo nuestro padre de la fe. Nuestro padre de la fe viene siendo Abraham. Significa que nosotros no somos malditos. ¿Sabes por qué no? Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue esta. Y nosotros heredamos esa promesa de que todas las naciones serán bendecidas por medio de nosotros y el que cree en Jesucristo también será bendecido. Gloria a Dios. Bendecido, gloria a Dios. Ahora, y dice la palabra de Dios, si toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al alfolí. Muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es el alfolí. Yo he escuchado a mucha gente ignorante, mucha gente payasa, diciendo que el alfolí viene siendo la canastita, el manto de la iglesia, el púlpito de una iglesia, el altar de una iglesia. No, hermanos, no es ahí donde tú pones el diezmo. En los tiempos de los israelitas era un lugar, un granero donde se almacenaban los animales que se usaban para el sacrificio de los pecados y ese era el diezmo y la ofrenda. También se almacenaban los granos, pero más se utilizaba eso, los diezmos y las ofrendas que eran sacrificios de animales para limpiar los pecados de aquellos que estaban lejos de Dios, de aquellos que estaban separados de Dios. En este caso, el granero era para almacenar esos animales y también para almacenar los granos que se entregaban en ese entonces. Ahora, en este lugar se recogía el diezmo cada año. No como en la tierra prometida, como está escrito en Deuteronomio. En Deuteronomio era cada 3 años, pero no era para el pastorcito tampoco, tampoco era para esta gente. Era para ayudar y dar comida al pueblo santo de Dios. Ahora, en este lugar se recogía el diezmo cada año. Por eso el Señor le está dando la oportunidad a ellos y por eso les dice a ellos, traigan su diezmo al alfolí y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. Tan sencillo, ¿verdad que sí? Le dio la oportunidad a ellos de ellos cambiar sus vidas, pero ellos no cambiaron. Tan sencillo como eso. Ahora, para poder entender este libro de por qué
Cristo vino a cambiar esa ley, tenemos que leer este libro, Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hermano, hoy estamos haciendo este en vivo para subirlo a YouTube. Hebreos capítulo 10. Por eso la gente que está molestando, yo no le estoy haciendo caso, porque queremos subir este estudio completo a YouTube. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Porque la ley mosaica era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios, pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de dar esos diezmos que eran los sacrificios o la ofrenda. O sea, dice ahí, y dejarían de ofrecer sacrificios. 3. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Entonces nos dice más adelante en el 5, nos dice, ¿por qué Cristo vino al mundo? Porque la gente ni siquiera sabe por qué Cristo vino al mundo. La gente se cree que porque Cristo estuvo en el mundo, Él vino a cumplir la ley solamente y Él no la quitó. Pues no, la palabra dice otra cosa. Ahorita vamos a hablar de la ley. Y dice 5, por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrenda. O sea, lo que te quiere decir ahí es, no quieres diezmos ni ofrenda, porque eso era lo que se daba en Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante. Los diezmos y la ofrenda eran los sacrificios de los animales, sino que me has dado un cuerpo. 6, no te agradan los holocaustos ni la ofrenda para quitarle el pecado. Entonces dije, aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Padre, oh Dios. El 8 dice, miren lo que dice el 8. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan los sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocausto para quitar el pecado. A pesar de que son cosas que la ley mosaica manda a ofrecer, y después añade, aquí vengo para hacer la voluntad de mi Padre, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos, o sea, los diezmos y las ofrendas antiguas, y pone en su lugar uno nuevo. Uno nuevo. Y dice el número 10, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Elizabeth, Dios te bendiga grandemente. Una sola vez y para siempre. Ahora la pregunta que te hago. Si Él se entregó a sí mismo para cambiar esa ley antigua y entregar su cuerpo una sola vez y para siempre, ¿qué estás aceptando el diezmo? ¿Qué estás aceptando el diezmo? Porque tu pastor te dice que hay que pagar los biles. Porque tu pastor te dice que tú le estás robando a Dios. ¿Dónde? Nadie le roba a Dios. Esto era parte de la ley mosaica. Tenemos que aprender a leer Biblia, hermanos. Tenemos que aprender a leer Biblia. Ahora, si aquí en este libro dice bien claramente que el Cristo se entregó porque Jesucristo hizo la voluntad del Padre una sola vez y para siempre, o sea, se entregó cuerpo completo, derramó su sangre una sola vez y para siempre, era para cambiarle eso, era para quitar y eliminar eso. Entonces, ¿por qué tú sigues dando el diezmo? ¿Por qué tú sigues dando esa ofrenda que la gente te pide y te obliga a darla? Porque ese es el problema aquí, hermanito lindo. Es que te obligan a darla. Te hacen un sobrecito y te dicen, pon tu nombre que diste el diezmo. O ya tienen la ATH móvil o el Celo o Cash App y tienen todo hoy en día, hermanos. Están cogiendo en la iglesia para mercadear. ¿Y tú crees que a Cristo le gustó eso? ¿Tú crees que a Cristo le gustó que en la iglesia se mercadeara? No, cuando Cristo se enteró que en el templo se estaba mercadeando, Cristo empezó a revolcarse de tal forma que cogió las mesas, las rompió y después cogió una soga y empezó a azotar a medio mundo por ahí para abajo. Empezó a azotar a todo el mundo por ahí para abajo. Empezó a azotar a medio mundo por ahí para abajo. Lo peor de todo es que viene gente y te dice, no, porque yo doy el diezmo por el agradecimiento. ¿En dónde dice eso? Seguimos, hermanito lindo, porque no voy a hacer caso de esos comentarios. Es más, ni los voy a ver. Seguimos. Y dice la palabra de Dios. 11. Todo sacerdote judío, le pregunto a ustedes, ¿sus pastores son judíos? Sus pastores son judíos.
Porque que yo sepa, ustedes no son judíos, ¿sí? Yo no soy judío, yo soy pastor y no soy judío. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Aunque estos nunca pueden quitar los pecados, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la derecha del Padre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, otra cosa más que te voy a decir. También la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, para que tú veas para quién era el diezmo, a quién había que darle ese diezmo, no en los tiempos de Israel, de la nación de Israel, sino en la tierra prometida. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 26:10. 26:10. Vamos a leer la palabra de Dios, 26:10. Y dice el 26, escuchen bien, porque aquí también habla de las primicias. Para aquellas personas que se dejan engañar, que también tienes que darle las primicias a la iglesia. Uy, hermano, ten mucho cuidado, porque estás pactando con el mismo Satanás. Estás haciendo un pacto con el mismo Satanás. Seguimos leyendo. El 10. 10 en adelante, y dice la palabra de Dios. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Ahí está hablando de primicia, ¿verdad que sí? Enseguida, vamos a poner de ejemplo este vaso de agua. Enseguida pondrás la cesta o este vaso de agua delante del Señor. Señor, aquí lo tienes. Y te vas a arrodillar, me arrodillo en su presencia. Después harás fiesta por todos los bienes, o sea, pues en este caso, por este vaso de agua, que el Señor mi Dios me dio a mí y a mi familia. También se unirán a tu alegría los levitas, los que no tenían herencia. Los que no tenían herencia. Los que no tenían carros de lujo, los que no tenían mansiones, los que no tenían nada. Porque los levitas no tenían herencia. Gracias a Jesús. Dios te bendiga, no tienen herencia. Y dice la palabra de Dios, se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que viven entre tu país o entre ustedes. Es algo muy diferente a lo que la gente dice hoy en día. Seguimos. Ahora vamos a hablar del diezmo. ¿Para quién era el diezmo? Ahí lo dice. El diezmo, aquí lo leemos el 12. Cuando llegue el tercer año, el tercero, porque aquí la tierra prometida era cada 3 años, en Malaquías era cada año. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando haya apartado ya la 10ª parte de todo tu fruto y se la haya dado a quién, al levita, a los extranjeros que viven en tu país, a los huérfanos, que son los pobres, los que no tienen nada, y a las viudas. ¿Acaso ahí dice que solo tienes que darle a tu pastorcito? No, para nada. Y dice, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Ahora la pregunta que yo te hago es, los templos de la Biblia eran iglesias. Los templos de la Biblia eran iglesias. Yo quiero que usted me diga a mí ahora mismo que si los templos de la Biblia eran iglesias. Los templos de la Biblia eran iglesias. Gracias, Nilsabe, muy bien. No era iglesia. Los templos eran donde se sacrificaban los animales. Para que todo el pueblo comiera, ahí era donde se limpiaban los pecados y después de limpiar los pecados se comían la carne de esos animales. De esos animales. Edgar, te voy a pedir un favor, Edgar. Estamos en una clase. Si tú quieres comentar o argumentar algo, dilo después, pero mientras estamos dando la clase, no diga nada. Quédese calladito, porque los demás están tranquilos ahí y tú ahí hablando cosas que yo mismo te voy a refutar ahora mismito. Yo mismo te lo voy a refutar. Te voy a destruir. Con ese mismo versículo que tú acabaste de leer ahora, yo mismo te voy a refutar y voy a acabar contigo. Seguimos, hermanitos lindos. Y dice la palabra de Dios, después que leímos esto de Deuteronomio, sabemos que el diezmo era para ayudar al pueblo, para ayudar a la casa, para ayudar a que tuviesen comida, para ayudar a que la gente tuviese de qué comer. Ahora, vamos a leer el libro que dio el hermano Edgar, que no sabe de la Biblia, porque quiso llamar la atención aquí creyéndose conocer de la palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios que aquel que se cree sabio se humilla, ¿verdad que sí? Dios lo humilla y queda en vergüenza de todo el mundo. Miren lo que dice ese libro, hermanito lindo. Vamos a leerlo. En 1 de Corintios 8 y 6, yo creo que, deja decir, no me equivoco. 8 y 6.
No, no, este no, me equivoqué yo. Me equivoqué yo. Pero vamos a leerlo rapidito. Vamos aquí rapidito, hermanito lindo, para que esta gente pase su vergüenza. Porque a mí me gusta que la gente pase vergüenza. La gente pasa vergüenza y conmigo todo el mundo pasa vergüenza. Bueno, sí, estaba casi cerca. 1 Corintios 9:6. 9:6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos listos, hermanito lindo. Vamos a leer la palabra de Dios, el 9:6. Y el 9:6 nos dice el 6. Ya estamos listos, hermanos. El 6. El 9 al 7, perdón. 9 al 7. Ay, Dios mío, Padre, yo estoy loquito. Y que espérate, y que 1 Corintios, 2 Corintios. Yo aquí buscando, pero ¿por qué dice otro libro? 9 al 6, perdón. Ya estamos listos, hermanito, para leer la palabra de Dios. Para hacer que darle en vergüenza a estos payasos que no saben leer la palabra de Dios. Sí. Vamos aquí. Leamos el 6. No, vergüenza te va a dar la hora, papito. Vergüenza te va a dar la hora. 6. Acuérdense de esto. El que siembra poco, escucha bien, el que siembra poco, poco cosecha. Está hablando de lo que hacemos en el mundo. Casas, déjamelo ahí quietecito casi. Ya mismito los silencias, ¿ok, mi amor? Ya mismito los silencias. Al otro se está promocionando ahí porque Achel es el tipito ese bobolón que está por ahí que no tiene una inteligencia porque él es un bobo que ni siquiera tiene dinero para comprarse una cámara buena. Ese tipo busca llamar la atención y él no sabe de Biblia. Así, pero déjame a Edgar por lo menos, déjame a Edgar ahí. Dice el 6, acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, o sea, a través del Espíritu Santo. Y mira lo que dice más adelante, y no de mala gana, ni a la fuerza. Significa que, por ejemplo, el que te dice que si tú no das el diezmo eres maldito. ¿Qué quiere decir? No es a la fuerza. El que dice que tú le estás robando a Dios no es a la fuerza. El que dice que no vas a tener finanzas y que no vas a prosperar no es a la fuerza. Pues entonces el hermano Edgar es un embustero. Es un embustero utilizando este libro porque no lo ha leído completo. Es sendo embustero. Por eso nos dice más adelante. Porque Dios ama, escucha bien, porque Dios ama al dador alegre. Aquel que el Espíritu Santo te dice en cuestión de ofrenda, y no está hablando de una iglesia, está hablando de que nosotros ayudemos a los demás. Seguimos leyendo. Y dice la palabra de Dios, Dios puede darles a ustedes, mira lo que dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Ahí no está hablando la iglesia, ¿o sí? Ahí está hablando a la iglesia. No está hablando a nosotros. Ahí en ningún momento le está hablando a la iglesia, hermanos. Nos está hablando a nosotros, hermanos. Y sigue diciendo, Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudarle en toda clase de buenas obras. ¿Cuáles son las obras? Ayudarle al que necesita de comer, ayudarle al que tiene que beber, ayudarle al forastero, ayudarle al que no tiene ropa, ayudar, etcétera, 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 en las buenas obras que Cristo nos ha puesto en nuestro camino. Cristo es la iglesia, indio. Cristo es la iglesia. Seguimos. Y dice la palabra de Dios más adelante. Y la escritura dice, para que ustedes vean que no es para los pastores, mire lo que dice la escritura. Y dice, la escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres. A los pobres. Ha dado abundantemente a los pobres. Y su generosidad permanece para siempre. El que lee toda la palabra de Dios se da cuenta que este libro dice, no es para la iglesia, es para que nosotros entendamos que Dios nos va a bendecir demasiado a nosotros al ser de Cristo, al ser descendiente de Abraham, herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? De que todas las naciones serían bendecidas por medio de ti y el que cree en Jesucristo será bendecido. O sea, tener toda clase de bendiciones y no solamente eso, nos sobre para bendecir a los demás. Nos sobre para que nosotros podamos ayudar en toda clase de obras.
Santo, aleluya, gloria a Dios. ¿Me está escuchando o no me está escuchando bien? ¿Me entendiste? Ese es el problema de estos payasos que repiten lo que sus pastorcitos, porque no leen Biblia, lo que sus pastorcitos le dicen. Por eso ya el hermano quedó mal. El hermano ese, ya lo puede silenciar, hermanita Casa. Ya lo puede silenciar, hermana. Edgar Agüeta ya quedó en vergüenza. Quedó en vergüenza. Así que vamos a seguir aquí, hermanitos lindos. Seguimos aquí. Seguimos aquí, hermanitos lindos. Seguimos. Primeramente, para el DTM, se ve que es sendo animal. Te voy a decir por qué es sendo animal el DTM. Porque primeramente, él no dio de su riqueza. Él dio la 10ª parte del botín de lo que había tomado de los reinos. ¿Por qué dice ese embuste? Porque está mintiendo. Porque está mintiendo, papito. Deja de mentir, pa. Di lo que es. La palabra de Dios nos enseña que Abraham dio del botín el 10% de lo que había tomado a los reinos. ¿Y por qué lo dio? Porque Melquisedec oró por él. Oró por él y lo bendijo. Así que no era su riqueza porque estás diciendo siendo disparate. Hermano, por favor. Y no lo hizo para darle el diezmo tampoco. Porque si venimos a ver lo que Abraham dio, vamos a usar la lógica de TM. Lo que Abraham dio fue una ofrenda. Se le dice diezmo porque dio un 10%. Pero lo que tú das con alegría, con tu corazón, con tu alegría, con tu gozo, dentro de ti, lo que el Espíritu puso en tu corazón, a eso se le llama ofrenda. Ofrenda. Ofrenda, ¿escuchaste bien? Ofrenda. ¿Me escuchaste? Ofrenda. Rey sacerdote de TM. Melquisedec era un rey sacerdote que oró por él y lo bendijo para que tuviera la victoria de su reino. Y no solamente eso, también puedes leerte Hebreos capítulo 17, 10, 11 en adelante y ahí te explica sobre él también. Léelo. Y dice claramente que también la ley que ellos utilizaban, porque él ya sabía la descendencia que venía de Abraham, él ya conocía la descendencia que venía de Abraham, que inclusive los mismos levitas le dieron a Melquisedec el diezmo. Los mismos levitas le dieron el diezmo al Melquisedec. Pero dice bien claramente que el diezmo era para los hombres. No era para Dios, sino para los hombres. Léalo, varón. Aprenda de Biblia conmigo. Aquí todos estamos aprendiendo Biblia. Y conmigo más todavía. Léalo, varón. No se lo voy a leer yo porque ya yo lo leí. Seguimos, hermanito lindo. Vamos para el próximo libro. Vamos para el próximo libro. Segundos de Pedro. Segundos de Pedro. Segundos de Pedro. Gracias, Casa. Así se hace. Segundos de Pedro, hermanito lindo. Amén. Gracias, Sergio. Dios te bendiga. Te amo mucho. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanito lindo. Te amo con todo mi corazón. Bendiciones. Segundos de Pedro, para que ustedes vean lo que la gente está haciendo hoy en día. Tratando de engañar a la gente para obtener un diezmo o para obtener dinero. O incluso para tener una mujer o para tener algo a cambio del evangelio, obteniendo ellos algo a cambio para engañar a la gente. A veces hasta te hablan bonito. Te dicen, ay, no te preocupes, hermano, Dios te va a perdonar, arrepiéntete. Pero como tú me estás dando un buen diezmo, ay, Dios te perdona, no te preocupes, tranquilo, dame el diezmo. Echa más para acá, mientras más me da a mí, yo te voy a perdonar. Porque eso es lo que están haciendo hoy en día los pastores, hermanos. Están engañando a la gente y dejando que la gente sea ciega, pero la gente ciega es porque no lee la palabra de Dios. Es porque no lee la palabra de Dios. ¿Me escuchaste? Vamos a leer el segundo de Pedro. Y dice la palabra de Dios. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre cada uno de ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto le atraerá una rápida condenación, no solamente a ellos, sino también a ustedes. Muchos de ustedes, escucha bien, muchos de ustedes los seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, aquí viene lo bueno, en su ambición de dinero, escucha, en su ambición de dinero,
los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Hello, estamos aquí. Yuhu. En su ambición de dinero, los engañarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos y a ustedes también que no leen la palabra de Dios. La condenación les espera a ellos y a ustedes por no leer la palabra de Dios. Les espera a ellos sin remedio y a ustedes también, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Ahora te pregunto algo. ¿Quiénes son estos personajes y quiénes son ustedes, los que no leen la Biblia? ¿Quiénes son? Y no les digo esto para ofender a nadie. Lo digo para enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Miren aquí, hermanito lindo. Dice, el 12, ¿quiénes son ellos? El 12 dice, esos hombres o mujeres, en este caso porque hay pastoras también, son como animales. Son como animales. No tienen entendimiento, viven solo por instinto, o sea que repiten lo que otra persona está diciendo. Si un pastor le dice mueve la colita, tú la mueves. Si un pastor te dice ladra, tú ladras. Si un pastor te dice dame la pata, tú me das la pata. Si un pastor te dice da la vueltita, tú das la vueltita. Porque eso es lo que pasa con ustedes hoy en día. Al no leer la palabra de Dios, ustedes mismos se están dejando engañar. Así que los pastores no son los tontos. Los pastores son más listos que tú y que nadie. Porque están recibiendo lo que ellos quieren. Pero ustedes están repitiendo lo mismo que ellos te dicen a ti que tú hagas, tú lo haces. Estás siguiendo la historia del villano favorito. Los Minions siguen al villano favorito. Y por esta misma razón es que los Minions seguían al malo porque amaban al malo. Y ustedes hacen lo mismo. Ustedes aman al malo porque si yo fuera igual que ellos ahora mismo, uy, hermano, con más de 51,000 seguidores que yo tengo, ya yo hubiese sido rico. Ya yo tuviese millones de dólares aquí a través de TikTok. Pero a mí no me interesa tus regalos. Yo quiero que tú estés hasta la pantalla. A mí no me interesa nada que tenga que ver con dinero, ni con regalitos de aquí de TikTok. Yo quiero que tú entiendas que lo que yo hago por ti es para quitarte ese manto espiritual que tú tienes dentro en tu cabecita. Ese manto que te está tapando de la ley mosaica, que te está dañando la mente, y no solamente dañando la mente, es que tú eres neófito. Es más, yo pienso que también eres un analfabeta. ¿Sabes por qué yo pienso eso? Porque tú no quieres leer la Biblia. Si leyera la Biblia, entendería lo mismo que yo estoy diciendo aquí ahora mismo. Yo creo que tú la leerías y dirías, wow, ya yo lo había leído. El pastor tiene toda la razón. Ya yo lo había leído. Y dice la palabra de Dios, hacen las cosas por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales. Y lo que Dios está hablando aquí es una metáfora. No está hablando de que va a matar a alguien. Pero cuando llegue el día de juicio final, ahí Dios se va a encargar de ello. Y dice, sufriendo porque han hecho sufrir a otro, porque cuando han dejado a mucha gente en la calle sin dinero, le han botado de la casa, no tienen comida para sus hijos, etcétera, etcétera, por darle todo a una iglesia, eso es lo que va a pasar. Se creen felices entregándose a libertinas en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo con los que lo acompañan muchos de ustedes en su fiesta y divirtiéndose con sus planes engañosos. ¿Quieren más? ¿Quieren más, hermanos? Yo les doy más. Yo les doy más a ustedes. ¿Quieren más? Yo les doy cantazo a medio mundo aquí. ¿De quiénes ellos se aprovechan? ¿Tú quieres ver de quiénes ellos se están aprovechando? Bernice, Dios te bendiga grandemente, te amo mucho. ¿Quieres saber de quién ellos se están aprovechando? Yo te voy a decir de quién ellos se están aprovechando. El 14 de este mismo libro, el 2 de Pedro, capítulo 2, 14. No pueden ver, y cuando está hablando de no pueden ver a una mujer sin desearla, es porque en aquel entonces eran patriarcas, eran hombres. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas débiles. ¿Sabe quiénes son las almas débiles? ¿Saben quiénes son las almas débiles? ¿Saben quiénes son? Los que están en el mundo, los que no leen la Biblia, los que se dejan manipular por ser tan tontos. En vez de escucharlo a ellos, mira, ponte a leer Biblia para que tú veas que tú no te vas a dejar engañar de nadie.
Aprende a leer. Deja la ignorancia de decir que eres cristiano cuando nunca has leído la palabra de Dios. Vas a la iglesia, tomas la Biblia. Espérate, el pastor dijo tal versículo. Y siempre me sale el libro de Cantar y Cantar, no sé por qué. No, Cantar y Cantar, no salgas. Pero el punto es, abren el libro, leen el versículo que el pastorcito le dio, lo leen y lo cierran. Ya me dijo el pastor ese fragmento y eso es lo único que yo voy a leer. Pero aquí los culpables son ustedes. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día hay muchas iglesias? Porque se está ganando un buen dinero a través de la iglesia. A través de la iglesia se está ganando un buen billetal. A través de la iglesia se está ganando no solamente un buen billetal, se está ganando, mucho dinero. ¿Pero quiénes son los culpables? Ustedes. Ustedes porque no han leído la palabra de Dios y ustedes mismos se están dejando engañar por no leer la palabra de Dios. Por culpa de ustedes que mucha gente no está siendo salva. Por culpa de ustedes mucha gente que está en el mundo no quiere buscar de Cristo. Por culpa de ustedes mucha gente que quiere conocerle el amor de Cristo no lo buscan. ¿Por qué? Porque dicen, no, este aleluya es como los demás. Este me va a robar, este me va a engañar, este me va a traicionar. No, yo mejor prefiero quedarme en el mundo. Yo mejor prefiero quedarme en el mundo. Porque eso es lo que dicen. Los que están en el mundo, eso es lo que dicen. Y yo les doy la razón. 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 No, Maye, no. Tú eres fácil de influenciar cuando no lees. Cuando tú no lees, eres fácil de influenciar. Entonces el tonto aquí eres tú. O la tonta eres tú. Cuando no lees. Para eso tenemos que leer la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciéndole el mal y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cugi, ¿quieres que te bloquee, Cugi? ¿Quieres que te bloquee? Porque a mí no me agradan los fanáticos religiosos. Yo siento que los fanáticos religiosos son satánicos. Y a mí me gusta aplastar a los fanáticos religiosos. Yo los aplasto de una manera. Porque yo esté con esta camiseta de Scarface no significa que me meto droga. O porque yo tenga este collar significa que este collar es de brujería. No, no es de brujería, hermanos. Porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Dejen de ser religiosos porque yo siento que los religiosos son del diablo y a mí no me agradan para nada. A mí no me agradan, sinceramente. Seguimos aquí, hermanitos lindos. Ahora, les voy a leer otro libro más. En 2 de Timoteo, capítulo 4, dice la palabra de Dios. Escuchen bien lo que dice. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso, como rey a juzgar a los vivos. Vamos, todavía no he terminado porque ya mismito empieza la parte más buena. La parte de de qué forma los pastores te engañan. Esa parte va a venir más fuerte todavía. Que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insista cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende, porque Dios me da la autoridad de reprender a esos falsos maestros. Sigue. Y anima enseñando con paciencia, con toda paciencia. Uy, no, hermano. Si yo no tuviese paciencia, no estaría aquí ahora mismo en TikTok. Con tanta gente loca que hay aquí. Con tantos bobos que hay aquí. No, hermano, ya yo me hubiese ido. Número 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren escuchar. Si a alguien le gusta lo del diezmo, que hay que dar el diezmo, pues buscarán un montón de maestros que hablen del diezmo. Si ellos quieren un maestro que le hable de la lengua, que la lengua se pueden hablar en este tiempo, pues ellos buscarán un maestro que le hablen de la lengua. Por ejemplo, yo que pienso que las lenguas de hoy en día son del diablo, ellos no van a venir donde mí. Van a buscar maestros que les enseñen lo que ellos quieren escuchar. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero el Señor me dice,
pero tú conservas siempre el buen juicio. Soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Santo, aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a leer primero de Timoteo también. Primero de Timoteo capítulo 4 dice la palabra de Dios. Dice el 1. Miren qué linda la palabra de Dios. El 1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. El diezmo, el dinero, cuando te cobran dinero por el evangelio, uy, no, hermano, ya tú te das cuenta que eso viene del diablo. Pero eres tan tonto que no puedes abrir los ojos. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Hello, ahí lo dice, ¿verdad que sí? Ahí lo dice o lo digo yo. ¿Lo dice la misma Biblia o lo digo yo? Yo estoy hablando con base bíblica, ¿verdad que sí? Yo estoy hablando con base bíblica. Pero ¿sabes cuál es el problema de cada uno de ustedes? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Yo no busco, porque el problema de ustedes es que ustedes están poniendo la mirada en el hombre. Están poniendo la mirada en ese pastorcito. Están poniendo la mirada en ese líder. Pon la mirada en Cristo. Porque Cristo es diferente a ese líder. Ese líder no es Dios. Ese líder no viene siendo Cristo. Por eso nos dice la palabra, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya yo no sería un servidor de Cristo. Aquel que pone la mirada en el hombre no es un servidor de Cristo. Y muchos de los que van a la iglesia hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Están poniendo la mirada en el hombre. Están poniendo la mirada en aquellos que no te ayudan en tu salvación, sino más bien que te están robando y tú de tonto le entregas todo a ellos y ellos con corbatita, hablando todo bonito. Hola, papito chulo, dame tu dinero. Y tú de tonto vienes y se lo das. Seguimos. 11. Sepan ustedes esto, hermanos, para las personas que quieren aprender Biblia. El evangelio que yo anuncio, o sea, Pablo decía eso, no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Aprende con Cristo, no aprendas de los hombres, aprende con Cristo como yo también aprendí. Por eso es que yo te estoy enseñando esto, hermanos. Yo te estoy entregando esta gran bendición porque Cristo me la entregó a mí y te la estoy entregando completamente de gratis. Te estoy dando la capacitación, el entendimiento, la madurez que Cristo me dio a mí para que tú entiendas que la palabra de Dios es bastante clara y está buscando enseñarte a abrir los ojos. Pero ¿qué es lo que hoy en día tenemos que hacer? ¿Tú quieres saber lo que hoy en día tenemos que hacer? Judas capítulo 1, para los que dicen que no podemos contender el evangelio, defender el evangelio, contendiendo. Porque hay muchos por ahí que dicen, no, porque no podemos contender la palabra. ¿Quién dijo que no? Serás tú que dice eso, pero la palabra me da una orden de que para defender el evangelio yo tengo que contender. ¿Quién dijo que no? Judas capítulo 1, dice la palabra de Dios. 3 y 4, dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirle acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Porque por medio de engaños, o sea, nos está dando la autoridad de contender, porque en la parte donde dice para rogarles que contiendan, porque en Reina Valera dice que contiendan para defender el evangelio, para defender la fe que una vez fue entregada al pueblo santo, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes la Escritura ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que utilizan la gracia de Dios como pretexto para hacer lo que les da la gana y niegan a nuestro único Dios y Señor Jesucristo. Seguimos leyendo más adelante. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que es el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel,
destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. ¿Me está escuchando? Destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar. Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicio contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos nosotros. El 8. Vamos a leer el 8. A pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores como el Espíritu Santo. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Seguimos. Sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Amén. Que el Señor te reprenda. Santo aleluya, gloria a Dios. Antes de continuar, hermanito lindo, mis cejas son hechas. Mis cejas son hechas, hermanito lindo, por si acaso. Son hechas mis cejas. Yo creo que si mis cejas hubiesen sido hechas, esto aquí estuviese más limpiecito, ¿verdad que sí? Esto aquí también estaría más limpiecito. Oh. Es que la gente es medio ignorante, ¿verdad? Los religiosos fanáticos. Es que los religiosos fanáticos merecen que le aplasten la cabeza, ¿verdad? Seguimos, hermanito lindo. Merecen que le aplasten la cabeza. Pero seguimos. No se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen. Esos hombres hablan mal de cosas que no conocen. Y en cuanto a las que conocen por instinto, o sea, lo que le enseñan, lo que repiten de otras personas, como las conocen los animales sin entendimiento. Ya ven por qué yo les digo animales a muchos de ustedes. Porque la misma palabra me dice que una persona que no tiene entendimiento o que no conoce nada es un animal como los animales sin entendimiento. Las usan para su propia condenación. Y dice el número 11. Hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín, por ganar dinero se han desviado. Como Balaam y como Coré, mueren por su rebeldía. Son una vergüenza las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente, sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. De sí mismos. Santo aleluya, gloria a Dios. Santo aleluya. Casa está haciendo buen trabajo, Casas. Hello, escucha bien. Escucha. Mueren por su rebeldía, son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Y dice el 14. También Enoc. A mí me encanta leer la Biblia. También Enoc, que fue el 7º después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente. Vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres, a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. De todo se quejan. ¿Han visto que mucha gente aquí en mi TikTok se han quejado mucho de lo que yo estoy enseñando? ¿Han visto que aquí en mi TikTok mucha gente que viene a mi live se quejan de todo? Miren lo que dice aquí. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos, que le enseñe lo que ellos quieren que uno le enseñe. Hablan con jactancia y adulan
a los demás para aprovecharse de ellos. ¿Quieren lamberme ojo? ¿Quieren lamberme ojo? Pero a mí nadie me lambe el ojo. Por eso yo soy así de fuerte. Tengo carácter por esa misma razón. Porque a mí nadie me lambe el ojo. Pueden engañar a cualquier... ¡Ay, qué bruto, focalicero! Eso, pueden engañar a cualquiera así. Pero a mí no. A mí no, hermanito lindo. No trate porque ni lo intenten ni siquiera. Y dice la palabra de Dios el 17. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Les habían dicho, en los últimos tiempos habrá gente burlona, como aquí en Tito, que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones. Siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Escucha bien, tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos sacándolos del fuego. Para los que dicen que nosotros nos salvamos vida. Y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos. Aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Santo, aleluya, gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? ¿O no me estás escuchando? Te tengo uno más. Dele hasta la pantalla, hermano, por favor. Porque hay más. Todavía no hemos llegado a la parte más fuerte. La parte más fuerte es que yo te voy a enseñar en qué forma tus pastores te están engañando. En qué forma tus pastores te están robando. Por eso no te vayas, quédate. Falta. Tengo un versículo más para él. Y después voy a hacer la pregunta y te voy a demostrar cómo te están robando esos pastores. Pero denme un segundito rápido. Vamos a leer, vamos a buscar. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, tengan mucho cuidado. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. ¿Sabes quiénes son esas personas, hermanitos lindos? Esas son esas personas que aprenden enseñanzas de hombre. Los que han dividido la iglesia. Por ejemplo, los católicos tienen su teología y su doctrina. Los pentecostales tienen su teología y su doctrina. En fin, todas las iglesias que existentes hoy en día tienen su doctrina y su teología, ¿verdad que sí? Y mire lo que dice. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres, o sea, doctrina de hombre, teología de hombre y dogma de hombres. Y los poderes que dominan este mundo, que es Satanás. Que es Satanás. Ahora viene la mejor parte. Se me olvidó algo, lo más importante. ¿Han escuchado de esos pastores cuando te dicen que el obrero es digno de su salario? Hermano, yo soy ingeniero en ciencias de informática. Y yo estudié para eso, ¿verdad que sí? Significa que yo soy obrero, ¿verdad que sí? En el campo, mantenimiento, limpiando pisos, trepado un poste para arreglar los teléfonos, reparando computadoras, programación, etcétera. Eso es digno de su salario. Pero cuando tú le sirves a Dios, tú no estás trabajando para Dios. Tú le estás robando al pueblo de Dios. Hay otra cosa más, como Brian Caro, Trail. Como Brian Caro, exactamente. Como Brian Caro. Hermanos, quiero leerles algo. Ellos te dicen dicen estas palabras falsas. Te dicen, pero el que es pastor vive del templo. En la palabra de Dios no dice eso, ¿o sí? ¿En qué lugar de la palabra de Dios dice que el pastor vive del templo? ¿En dónde lo dice? ¿En dónde lo dice, hermanos? Que el pastor vive del templo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, hermanos? Que el pastor vive del templo. ¿Dónde lo dice? ¿Hay algún lugar que lo diga? Porque lo que yo he leído no habla del pastor, habla de los levitas. Y habla de los evangelistas que iban a todas las naciones a predicar el evangelio.
y comían de la carne de eso que se sacrificaba en esos templos, porque no eran iglesias. Ahora miren esto, hermanito lindo, vamos a leerlo rapidito para empezar lo más fuerte. Para empezar lo más fuerte, que es en qué forma te están engañando ellos. 9, porque se me había olvidado, y como este video va grabado para YouTube, pues lo quiero hacer completo. Se me había olvidado. El 13, vamos a leerlo. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo, el lugar donde se sacrificaban los animales, viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar, que eran los levitas, que no tenían herencia, no tenían carro, no tenían mansiones, no tenían aviones de privados, ni nada de eso por el estilo. Escucha, viven del templo, es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, comen la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el evangelio, o sea, los que van a todas partes del mundo, vivan de ellos mismos, de los animales que se sacrificaban en ese templo. Pero dice Pablo, pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco le he escrito esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir antes de hacerlo. Y nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y hay de mí si yo no lo anuncio. Por eso si yo lo hiciera por mi propia iniciativa, o sea, como muchos que están aquí en TikTok que hablan de parte de Dios, entre comillas, y son lobos feroces, están ganando dinero, pues ellos lo hacen por esa iniciativa. Ellos lo hacen por tener dinero. Yo lo hago porque ustedes se puedan salvar y que nadie les robe a ustedes y que tampoco los manipulen. Por eso yo lo hago para ustedes. De esta forma que yo lo estoy haciendo a ustedes. Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Estamos por el 17. El 17. Por eso si lo hiciera por propia iniciativa, aquellos que estudian teología y no han pasado testimonio, no han pasado por prueba, no han pasado por el desierto, no han pasado por hambre, no han pasado por la... Uy, no, hermanos. Eso están trepados ahí en el altar, robándote. Y tú, de tonto, cayendo en las trampas de ellos. Seguimos leyendo. Y dice, pero si lo hago, yo, Pablo dice ahí, pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada, dice la palabra de Dios. Pablo dice sin cobrar nada. Es más, Pablo trabajaba para comer. Pablo trabajaba para comer. Te pregunto, ¿quién es el creador del cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay en él? ¿Quién es? ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién es, hermano? Denle hasta la pantalla, hermano. Hasta la pantalla. ¿Quién es? Dios, ¿verdad que sí? Muy bien, gracias. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? La más criollito de mapa, ahí está hablando de los que trabajan en el campo, por si no te dabas cuenta. Ahí está hablando de los que trabajaban en el campo, no de los pastores animal. Seguimos. Ahora la pregunta que te hago es, este cuerpo, este corazón que late, mi nariz, mi boca, mis ojos, mis orejas, mi gorra, mi ropa, aunque sea la camiseta de Scarface que se metía perico a todo lo que da, o este collar, ¿a quién le pertenece? Mi computadora, mis teléfonos, mi comida, mi ropa. ¿A quién le pertenece mi ropa? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Aquí. No, Dunia, no te equivoques, que disparatera. Tú eres hija del diablo. Todo le pertenece a Dios. ¿O acaso tú estás aquí en esta vida eternamente? Tú estás aquí en este mundo eternamente. Mira este loquillo como lo dice. A usted, pastor, estará loco, hijo del diablo. Todo lo que yo tengo, porque yo estoy en esta vida temporalmente, significa que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios.
No somos dueños de nada de lo que tenemos. El que diga que tú eres dueño de lo que tú tienes está muy equivocado. No lee la palabra de Dios. Significa que tú no estás con Cristo. El que estaba con Cristo dice y dirá siempre que todo lo que tenemos nosotros le pertenece a Cristo. No le pertenece a uno mismo, le pertenece a Él. Porque yo estoy en esta vida temporalmente. Y como yo estoy en esta vida temporalmente, en todo caso, yo estoy preparándome para la vida eterna. Y como yo estoy preparándome para la vida eterna, esto que estoy pasando ahora, esto no es mío, esto le pertenece a Dios. Esto le pertenece a Dios. Amén. Esto le pertenece a Dios. Seguimos aquí, hermanitos lindos. Esto le pertenece a Dios. No me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Ahora te voy a hacer esta pregunta. Es más, voy a hacerme pasar como si yo fuera un pastor. Digo, yo soy pastor, pero voy a hacerme pasar por un pastor de esos. Y yo voy a ser uno de los miembros, conociendo la palabra de Dios. El pastor predica en la iglesia y dice, hermanos, pasen al frente, den los diezmos, porque si tú no das el diezmo, estás maldito y le estás robando a Dios. Pero pastorcito, ¿cómo que yo le estoy robando a Dios y yo soy un maldito? Pero estás loquito, pastorcito. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 que yo soy descendiente de Abraham y heredero de un pacto, de una promesa que Dios le hizo a Abraham, de que todas las naciones serían bendecidas por medio de mí, y el que cree en Jesucristo también será bendecido, pastor. ¿Por qué usted dice que yo soy maldito? ¿Usted sabía que ese libro que usted me está leyendo tiene que ver con los hijos de Jacob? Ah, no, porque Jacob era descendiente de Abraham. No, era descendiente de sangre. Pero yo soy descendiente del Padre de la fe espiritualmente, no de sangre, espiritualmente. ¿De qué usted me está hablando? Ah, no, pero tú le estás robando a Dios. No, ¿cómo le voy a robar a Dios si todo le pertenece a Dios? ¿Usted está bien de la cabecita? Ah, porque no vas a prosperar, no vas a tener finanzas. ¿Cómo que no? Si el Señor hizo una promesa conmigo también de que yo sería bendecido, yo solamente tengo que esperar el tiempo de Dios para recibir esa gran bendición. Pero no porque yo te dé el diezmo a ti voy a ser bendecido. Yo estoy haciendo, es más, si yo te doy el diezmo a ti, yo estoy haciendo un pacto con el mismo diablo. Porque no es a Dios, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7. Dice que el diezmo se le daba a los hombres, no a Dios. Santo aleluya, gloria a Dios. No a Dios. No a Dios. ¿Quieres más? Yo te doy más. Y después el pastor va a decir, pues no puedes participar en el ministerio de alabanza, ujier, todo. Ah, pastorcito, entonces usted me dice a mí que Cristo estuvo mal cuando él le dijo a sus discípulos, dejen todo y síganme. O sea, yo tengo que darte algo a ti para yo participar en el ministerio cuando Cristo en el ministerio de Cristo no cobró nada y la ofrenda que él recibía se la daba a los pobres. ¿En serio? Pero qué clase de pastor ladrón tú eres, hijo del diablo. Tú no eres pastor. Tú eres un hijo del diablo. Usted no sabe de Biblia. Ah, pero Abraham dio el diezmo una sola vez. Pastor, ya yo le di el diezmo más que una sola vez. Porque yo tengo que darle el diezmo 2 veces imitando a Abraham cuando Abraham lo dio más que una sola vez. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, él dejó de darle el diezmo. ¿Por qué? Porque ya él no pertenecía a esa descendencia de que antes tenían que darle el diezmo. Y no solamente eso, pastorcito. Cuando Abraham dio el diezmo era una ofrenda. Aunque se llame décima parte, y para la Biblia, décima parte viene siendo el diezmo. Él lo dio con gozo, con alegría y con, hello, eso se le llama ofrenda, pastorcito. ¿Y por qué lo dio? Porque lo bendijo. Y no solamente lo bendijo Melquisedec, sino que oró por él para que tuviese, para que triunfara en las guerras. Usted no me está bendiciendo en nada, hijo del diablo. Usted me está maldiciendo ahora mismo. Así que, ¿qué yo te voy a dar? Usted no se merece nada. Usted me está robando a mí, dice la palabra de Dios, los 10 mandamientos. No robarás. No robarás, dice la palabra de Dios. Y usted me está robando, porque nadie le está robando a Dios. Usted está robando al decir que el diezmo es para Dios. O el diezmo es por usted, pastor, de que usted está hablando. Ay, no, porque eso es para mantener la iglesia. ¿Así? Es para mantener la iglesia. ¿Te puedo hacer una preguntita, pastor? ¿Y si es para mantener la iglesia el diezmo y la ofrenda? ¿Por qué usted permite o pide, mejor dicho? Algunas veces pide comida enlatada, arroz, esto, lo otro. Si el diezmo y la ofrenda se supone que sea para eso también, aparte de pagar los biles de la iglesia.
aparte de comprar silla o ayudarle al hermano, ¿era para eso o no? Sí, pero pues no podía pedir dinero, no podía pedir eso, ¿verdad que no? Pero te pregunto, pastorcito, entonces, ¿por qué cuando se daña algo en la iglesia, en vez de usted usar su diezmo y la ofrenda, por qué no lo compra de ahí? Y se pone a pedirle una ofrenda especial para que le compren el aire acondicionado que se dañó, el abanico, una silla o algo así por el estilo. ¿Por qué pide ofrenda especial? ¿Por qué se pone a poner gente a que venda dentro de la iglesia? Porque cuando Cristo estuvo en donde estaba mercadeando, vendiendo, ¿qué hizo Cristo? Cristo se revolcó y tiró las mesas y empezó a azotar. ¿Ustedes quieren que lo azoten? ¿Usted quiere que lo azoten? Porque usted está poniendo gente a vender. No, pastorcito, no. Se equivocó conmigo. No. No solamente eso, pastorcito, usted pide ofrenda especial hasta para expandir la iglesia, para ayudarle al hermanito, para ayudar a esto, para ayudar a otro, siempre una ofrenda especial. ¿Y qué pasó con el diezmo y la ofrenda que nosotros le damos? ¿Qué pasó con eso? No, que esto, lo otro. Significa que usted es un ladrón. Usted me está robando a mí. Usted me está robando a mí. Así que el falso aquí eres tú. No soy yo, eres tú. Así que si tú, cobrando diezmo y ofrenda, pides ofrendas especiales para ayudar al hermano, para comprar el aire si se daña, para arreglar del carro si se daña la goma o algo así por el estilo, usted, ¿dónde mete el diezmo? ¿Dónde utiliza la ofrenda? ¿Dónde utiliza esto, lo otro? Yo quiero ver una lista. Demuéstrame los biles que se gastan. Demuéstrame que los biles semanalmente, cuando se cobre diezmo, $10,000. Demuéstrame que un mes ha gastado $10,000. Búscame los recibos. Búscame los recibos. Búscame los recibos. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Hoy en día te están robando con corbata. Es más, hoy en día tú no tienes que salir afuera a la calle, a que te roben. Tú vas a una iglesia, un tipo con corbata, viene, te roba y te roba como si nada. No tienes ni que salir a la calle a que te roben porque ya dentro de una iglesia te están robando. Amén. Así que piensa bien, ya te estoy dando una idea de cómo te están robando. Las ofrendas especiales. Analiza todo lo que está pasando a tu alrededor en tu iglesia. Analiza. No, que si estamos dando para las misiones, una ofrenda especial para las misiones, pero ven acá. El diezmo y la ofrenda era para eso. ¿Qué pasó? Enséñeme recibos. Yo quiero ver. Debería estar público eso, ¿sí o no? Eso debería estar público, ¿sí o no? Todos los gastos de una iglesia debería estar público, ¿sí o no? Y hoy en día ninguna iglesia pone nada público, porque en cada iglesia se reciben, dependiendo de la iglesia, el tamaño de la iglesia. Ponemos una iglesia de 500 personas. ¿Cuánto tú crees que recibe una iglesia de 500 personas? Más de $10,000 mensual. ¿Usted cree que $10,000 no ayudaría al pobre, pagaría los biles, compraría lo que tenga que comprar si se daña un aire o algo así por el estilo? Uy, hermanos, seguro que sí. Seguro que sí, papito. ¿Me escuchaste? Por esa misma razón, hermanos y hermanas, si tú lees la palabra de Dios, nos dice que vendrán esos ladrones a robarte. Pero aquí el problema no son ellos, sino que eres tú. Tú eres el problema. Aprenda, Dios te bendiga grandemente, te amo mucho. Tú eres el problema. Tú eres el problema. No es el pastor, porque el pastor está logrando su objetivo. El pastor está logrando robarte y engañarte y obtener lo que él quiere. Se está olvidando la salvación de ustedes. Ellos se preocupan por sus necesidades, pero no se preocupan por las tuyas. Santo aleluya, gloria. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Por eso en Ezequiel 34 lo dice. Se preocupan por ellas mismas, por ellos mismos. Se toman la leche de la cabrita, se comen las ovejas más gordas, se visten con lana de las ovejas más gordas, que esas son las que dan más dinero. Las que dan más dinero. Las que dan más dinero.
las que dan más dinero. ¿Me estás escuchando o no me estás escuchando? ¿Sí o no? Por esa misma razón es que cuando la gente viene a tratar de enseñar aquí en TikTok, en donde sea, y después vienen a tratar de dañar el evangelio, es por esta misma razón. Es que mucha gente hoy en día no quiere buscar a Dios porque ustedes mismos están siendo engañados y ustedes mismos son los culpables de que la iglesia se esté utilizando eso. Ahora, de su propia inspiración. En este caso, no te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar de estos pelagatos que vienen por ahí a decir que conocen Biblia y no conocen nada. Ahora la pregunta es, ¿a quién tú tienes que ayudar? ¿Tú quieres ayudar a alguien con el diezmo, hermano? ¿Tú de verdad quieres ayudar a alguien con el diezmo? Hermano, empieza a ayudar a alguien de la calle con comida. Yo paseo por la calle. A mí me hubiese gustado tener a más gente que me ayudara con comida. A mí me hubiese gustado a alguien que me dijera, pastor, déjame llevarlo por lo menos al parking de mi casa. Y ahí mismito se queda un carro todo instalado que está ahí o algo así. Yo hubiese querido eso, pero nadie estuvo. Ustedes deberían seguir ese ejemplo. Porque Cristo cuando estuvo en el mundo dio ese ejemplo de ayudar al débil, al pobre y al necesitado. Amén. Amén. Tan sencillo. Primeramente visto, yo no silencio, son mis moderadores. Son mis moderadores, pero déjame mutearte. Ahora sí yo te voy a silenciar. Porque esto es una cuenta completamente falsa. Mis moderadores que me defienden son los que mutean aquí en mi envío. Y gracias a ellos, por eso ellos es que están aquí. Porque la hermana, no voy a mencionar a la hermana porque no aparece, para que después no la ataquen a ella. Porque los moderadores míos defienden al pastor Javier Tirado. Amén. Mía, Dios te bendiga grandemente, te amo mucho. Yo hubiese querido eso, hermanito lindo, que hubiese alguien que me dijera, pastor, tengo esto por usted, un matre o algo así, para que la meta en la caseta de acampar. Pastor, esto, lo otro. Pero no, solamente apareció una sola persona. Me acuerdo el nombre de ella que se llama Margarita. Margarita me dio de comer, me dio de vestir, aunque yo pagaba mi ropa. Ella fue la única persona. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo que yo hago. Yo quiero ser ese ejemplo para ustedes. Yo ayudo a las personas que están en la calle. Yo quiero que tú también lo hagas. Y hay personas aquí en TikTok que me dicen, pero ¿por qué no va a la calle a predicar la palabra de Dios? Porque yo no quiero ser local. Porque si yo hubiese querido ser local, me hubiese quedado en mi iglesia. Yo quiero llegar a todas las naciones y que esta verdad se sepa en todas partes del mundo. No en lo local, sino en todas partes del mundo. Y TikTok es la única manera que yo puedo llegar a muchas naciones y enseñar la verdad del evangelio a todas partes del mundo.